Chicos, buenas tardes. Espero se encuentren ustedes muy bien. Vamos a participar el día de hoy con este video explicativo en donde pretendo complementar los aspectos propios de la gramática, las disciplinas y el verbo como categoría gramatical que están en la guía de trabajo número 1 del tercer periodo y que en este momento ustedes se encuentran leyendo, escribiendo y pues tratando de resolverla. Los objetivos específicos de esta guía se enfocan hacia la mejora de las relaciones de concordancia y coherencia en nuestras producciones textuales, que siempre van a estar motivadas por intenciones comunicativas, utilizar proposiciones de cómo formar oraciones compuestas según nuestras necesidades comunicativas, siendo que en este momento estamos con oración simple, ¿no? O sea, nosotros hasta el momento estamos trabajando oración simple, ya pasaremos a oración compuesta. Para que eso se dé, ustedes deben tener claro que es una oración simple, porque pues de lo contrario no podríamos resolverla, ni analizarla, ni entender sus partes, ni nada. Y finalmente, reconocer estructuras de significado semánticas y estructuras sintácticas o de la oración en diversos textos y actos comunicativos. Ese es como el propósito específico de nuestra guía de trabajo. Antes de comenzar, sí es importante aclarar o contextualizar un poco qué ha pasado con este tema en el colegio. En grado sexto, ustedes ven algunos componentes de la gramática, como el sustantivo, el adjetivo, ¿sí? En grado séptimo es donde se ven casi todos los componentes de la gramática y entendemos la gramática como una ciencia, ¿sí? Entonces vemos sustantivo otra vez, vemos adjetivo otra vez, vemos pronombres, vemos preposiciones, vemos, bueno, se me fue una ahorita, pero vemos como todas estos componentes y se ve el verbo. Por razones evidentes de vivencia a ustedes el año pasado, no se alcanzó a ver el verbo y nos corresponde este año evacuarlo porque tenemos que dar el paso a oración compuesta. Por esa razón, esta unidad o esta guía abarca los dos temas. Uno, ¿qué es la gramática? ¿Cómo se divide? ¿Cuáles son sus funciones? Y dos, ya ¿qué son las categorías? Recordarlas, porque ya habíamos visto algunas, y el verbo, porque es la que más nos interesa. Entonces, para poder comenzar, entonces quiero primero explicar qué es la gramática, de qué se compone la gramática, por qué es tan importante, y ya luego sí hablaremos de categorías gramaticales y del verbo. ¿Qué es la gramática, muchachos? Primero, tenemos que hablar de dos conceptos, de arte y de ciencia. Entonces, la gramática es un arte. Un arte quiere decir que se trabaja con mucha dedicación, con mucho esfuerzo y que no cualquiera lo puede lograr hacer. Eso es un arte. Y una ciencia es un campo de estudio que tiene profesionales en ese campo y que se han dedicado a estructurar, a mejorar y a perfeccionar todos estos aspectos propios, en este caso de la gramática. La gramática es un arte que enseña a hablar y a escribir correctamente. Por eso uno de los componentes del español es la gramática, ¿sí? Nosotros desde que nacemos venimos con el chip de nuestro idioma materno, en este caso, lengua castellana o español, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque lo heredamos de España, las culturas indígenas lo aprendieron a hablar a través del proceso de colonización y nosotros pues lo heredamos. Venimos en la barriga con el idioma español, nuestra mamá nos habla en idioma español, nuestras primeras palabras son en español y todas nuestras comunicaciones de ahí en adelante las hacemos basadas en ese idioma. Por eso, nuestra tarea como seres humanos, ¿sí?, es mejorar el empleo de nuestro idioma, ¿sí? La gramática se encarga de eso, de organizar, de estructurar, de dar las normas de uso de la lengua, en este caso, la lengua castellana de nuestro idioma. Que nosotros adquirimos esas normas o reglas a través de la práctica. Claro, si nosotros no usamos nuestro idioma y cada vez vamos mejorando el uso que le damos a él, pues no vamos a entender sus reglas ni mucho menos vamos a mejorar. Por eso se dice que la gramática también es una ciencia que nos ayuda a pensar de cómo estamos usando nuestro idioma, cómo lo podemos mejorar y cómo lo incluimos en nuestras comunicaciones. Acuérdense que el ser humano se comunica oral y escrito. Y gestual, ¿no? Pero en lo gestual no podemos utilizar lo gramático. En lo oral sí y en lo escrito sí. Por eso se fortalece desde esas dos competencias. Los seres humanos en general
se acercan a estas reglas de acuerdo a la capacidad creativa de organización y de modificación de cada una de ellas. ¿Sí? Eso es clave. Si vamos a ver los ejemplos que tenemos en la guía y que los utilizo aquí en la diapositiva, vamos a mirar que la primera frase tiene un mensaje claro, ¿sí? Tiene un mensaje bien elaborado propio de nuestra lengua. El cazador llevaba la escopeta al hombre. Tenemos una persona que ejecuta la acción, tenemos una acción que se ejecuta y tenemos un complemento, ¿sí? Eso es clave dentro de la lengua castellana. La oración 2 y 3 tienen unos componentes que no, ¿cómo lo podríamos decir? Que tienen errores y que aunque nosotros los cometemos a veces no somos conscientes de esos errores. Por ejemplo, en la oración 2, Juan y Pedro, que son dos personas, estuvo conmigo, solo hace referencia a una. Entonces tenemos un error de concordancia, de número, porque la oración está pensada en plural, pero el verbo está escrito en singular. Entonces hay un error que si ustedes la escucharan, sin necesidad de esta teoría, caerían en cuenta del error, porque nuestra mente y nuestra organización de crecimiento ha estado siempre de la mano con la estructura gramatical y la forma en la que hablamos. En la frase 3, pues si ustedes la revisan, no tiene coherencia. No entendemos nada de lo que dice. El viento ha nunca pensado un bolígrafo. ¿Eso qué significa? Que en su mente ustedes no pueden construir el imaginario de esa frase porque no la entendemos, ¿sí? No está bien elaborada. Entonces, la gramática lo que hace es asignar normas, reglas de uso y nos las enseña. ¿Para qué? Para que cada vez hablemos mejor y utilicemos mejor nuestro idioma. Por eso, las personas que se dedican a la gramática los vamos a llamar gramáticos, ¿sí? Y lo que hace el gramático es proponer las reglas que todo hablante sabe para enunciar el significado de una palabra, de una frase, de un párrafo, de un texto en general. Esta ciencia, que es tan amplia, tiene varias subdisciplinas. ¿Qué subdisciplinas? Pues otros campos de formación que complementan el estudio de la gramática. Nuestra área, que es lengua castellana, trabaja todas estas subdisciplinas con diferentes temas. De pronto cuando ustedes ven el tema no entienden que depende de un componente de la gramática, pero pues este cuadro nos ayuda a aclararlo. Tenemos 6 componentes de la gramática, ¿sí? O subdisciplinas en este caso. 1, la fonología, que se hace cargo de los sonidos de las palabras. Por eso trabaja los fonemas, ¿sí? El uso de consonantes y el uso de vocales, de la forma en la que las pronunciamos. No es lo mismo pronunciar una Z que una S o que una C, ¿sí? Entonces, eso nos ayuda a nosotros a entender el uso fonético. Por ejemplo, las palabras que comienzan con R de ratón suena como si fuera doble R, pero a la hora de la escritura nosotros nunca la utilizamos con doble R, sino con una sola R, ¿sí? Esos componentes los trabaja la fonología. Por eso dice que es una disciplina que utiliza su campo de estudio con los fonemas. Nos ayuda a mejorar este componente. En grado sexto, por ejemplo, ustedes hablaron del proceso de la voz humana. Cómo el ser humano produce la voz. Cómo divide los fonemas. Cómo la ubicación de la lengua en la boca me ayuda a pronunciar vocales y consonantes, ¿sí? Todos esos temas son los que trabaja la fonología. La morfología utiliza los monemas. Ustedes miran, ¿qué es un monema, profe? Nosotros no hemos visto eso. El monema es la división de una palabra en donde sus partes tienen significado propio, ¿sí? Entonces, el ejemplo que yo les propuse fue la palabra biología, ¿sí? Bio, que significa vida, y logía, que significa ciencia. Entonces, sin necesidad de ir a buscar el diccionario, yo puedo deducir qué significa la palabra biología, la ciencia de la vida. Esos son los monemas, ¿sí? Nosotros no los hemos visto, nosotros hemos visto las sílabas. Las sílabas son división de palabras, pero que sus partes chiquitas en las que las dividimos no tienen significado propio. Los monemas sí. Entonces, la morfología lo que hace es trabajar sobre el uso, reconocimiento de los monemas, por eso se llaman monemas, y les da significado. Entonces, por ejemplo, cuando se ven
esto, se me fue la palabra, cuando vemos prefijos, cuando vemos sufijos, cuando vemos afijos, vamos a trabajar el campo morfológico. Eso lo veremos de pronto más adelante. Por lo pronto me interesa que ustedes tengan claro que la morfología trabaja los monemas y la división de palabras con significado. La sintaxis es el componente que más han trabajado ustedes, porque es la disciplina que nos ayuda a estudiar la oración, las partes de la oración y las palabras dentro de la oración que cumplen una función determinada. Entonces, en el campo de la sintaxis vemos el sustantivo, el adjetivo, los pronombres, los verbos, los adverbios, etcétera, ¿sí? De por sí que cuando hablamos de verbo que tiene que ver en esta guía, significa que el estudio que vamos a hacer nosotros en este momento es de carácter sintáctico, porque vamos a hablar de las palabras y de su función de las palabras dentro de la oración. Otro de los estudios que para ustedes no es desconocido es la ortografía. ¿Sí? La ortografía se encarga de estudiar la escritura correcta de las palabras. ¿Sí? Con S, con C, con Z, con B, con V, con G, con J. ¿Sí? Todo ese campo de estudio tiene que ver con la ortografía. Y es uno de los componentes que van a trabajar a lo largo de toda la vida. ¿Por qué? Pues porque la ortografía habla muchas veces de la personalidad y de la capacidad o nivel de estudio de una persona. Es una persona que escribe con buena ortografía, siempre va a estar catalogada como una persona culta, una persona que ha adquirido un nivel de estudios. Para nosotros es fundamental seguir trabajando la ortografía a través de reglas de estudio y a través de la práctica. Tenemos la ortología, ¿sí? Que es la pronunciación correcta de las palabras. Ojo, la ortografía es la escritura correcta, es decir, que la ortografía se trabaja en el campo escrito. La ortología habla de la forma en la que las pronuncio, o sea, que trabaja el campo verbal, el campo oral. Ejemplos, la palabra aptitud y actitud. Una cosa es la actitud con C y la otra es la aptitud, actitud de voluntad o de disposición, aptitud de habilidad. ¿Listo? Y finalmente tenemos la semántica o el estudio del significado. ¿Qué quiere decir una frase, una palabra, ¿sí? Dentro de un contexto específico? Entonces, cuando nosotros entendemos el significado y hablamos de los significados, es porque estamos mirando el componente semántico de las palabras o de las oraciones. Listo. Ahora, la gramática, a partir de sus subdisciplinas, que ya vimos que son 6, se dedica específicamente a 4, porque las podemos organizar en 4 componentes sin desconocer los otros 2, sino que estos 2 trabajan de forma complementaria y ayudan al estudio de la gramática. Tenemos 4 componentes claves. El sintáctico, que es el que nos permite establecer reglas de construcción de oraciones. El semántico, que es el que analiza el significado. En este caso de los monemas o de las palabras. Mire que ahí está el morfológico guardadito. El fonético, que es el que se encarga de definir las reglas para utilizar los sonidos, las formas de entonación. Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a hablar de signos de puntuación, ¿sí? Y el componente ortográfico, que es aquel que establece las reglas de escritura correcta de las palabras. Entonces, esos 4 componentes son esenciales a la hora de entender la palabra gramática. Y no se les puede olvidar, muchachos. Si hablamos de gramática, tenemos que hablar de categorías. ¿Qué son las categorías gramaticales? ¿Sí? Como dice la palabra categorías, son clasificaciones de palabras. ¿Cómo las clasificamos? Pues de acuerdo a la función dentro de la oración. Entonces, no es la primera vez que ustedes hablan de categorías gramaticales, porque ustedes y yo, y ustedes y otras profes, ya han trabajado categorías gramaticales. ¿Por qué? Porque han hablado del sustantivo, porque han hablado del adjetivo, porque han hablado de los pronombres, porque han hablado de las preposiciones, etc. Entonces, esas palabras dentro de la oración cumplen funciones, y de eso se tratan las categorías gramaticales. En esta guía vamos a trabajar el verbo. Pero antes de meternos en el tema del verbo, quiero recordarles cuáles son las categorías gramaticales, cuáles ya vimos y cuáles no, y qué es lo que nos falta. Las categorías gramaticales hacen parte del estudio de la sintaxis, lo acabamos de ver ahorita, porque busca
que nosotros organicemos y demos coherencia a las construcciones textuales a través de oraciones. Entonces, por eso es tan importante este tema. Esa palabra categoría gramatical, como dato curioso, fue utilizado por primera vez, imagínense, por primera vez en España en 1492, el año en el que se dio el descubrimiento de América. Es más, 3 meses antes prácticamente se escribe la primera gramática. ¿Qué es una gramática? Es un libro de reglas de todas las normas ortográficas, sintácticas, de oración que se hicieron pensadas para el lenguaje, para nuestra lengua española, ¿sí? Acuérdense que aquí en Colombia se hablaban lenguas indígenas, pero con la llegada de los españoles a América, pues ellos trajeron el español y ese español se fortaleció, se hizo obligatorio y pues al ser obligatorio se convierte en lengua oficial y por tanto nosotros lo tenemos que usar. Cuando se creó por primera vez ese primer libro de normas o de reglas gramaticales, fueron construidas por un estudioso llamado Antonio de Nebrija, ¿sí? Un español que se dedicó a estos estudios, y a partir de ese primer libro o esa primera gramática podemos decir que tuvimos el primer diccionario de palabras, ¿sí? En español. Y además que pues plasmó por escrito las principales reglas o normas de uso de nuestro español, ¿sí? Esa gramática pues llegó a América a través del proceso de conquista y colonización, y actualmente nosotros lo estudiamos porque el español es nuestra lengua materna y no podemos olvidarlo. Al contrario, tenemos que mejorar el uso de nuestro idioma a través de los tiempos, ¿sí? Y de por sí, que en las nuevas generaciones nuestros hijos hablarán español y seremos nosotros quienes corrijamos y quienes fortalecemos en ellos el uso de nuestra lengua materna, o el uso de nuestro español. Bueno, ¿cuáles son las categorías gramaticales, muchachos? Pues de acuerdo con los estudios tradicionales de la lengua, ¿sí? Podemos decir que existen 9 categorías, ¿sí? 9 palabras que pueden ser utilizadas con ciertas normas dentro de la oración. De esas están divididas en 2 grupos. El primer grupo son aquellas palabras que tienen componentes variables. ¿Qué quiere decir? Que son palabras que no son fijas, que cambian de acuerdo a unas características propias del lenguaje, como cuáles, como el género, es decir, son palabras que tienen rasgos femeninos o masculinos. De acuerdo al número, son palabras que tienen rasgos en singular o en plural, es decir, nos ayudan a identificar con cuántas personas hablamos, o la persona o quien ejecuta esa intención hablada o ese acto de habla. Entonces podemos decir que las personas recaen sobre el hablante, sobre el oyente o sobre el referente. ¿Listo? Eso también ya lo vimos en clase presencial, incluso el año pasado. Esas 5 categorías que tienen características variables o que cambian son el sustantivo, que ya lo vimos, el adjetivo, el determinante, que también lo vimos, el pronombre y el verbo, que es el que vamos a ver en esta guía. Las otras 4 categorías tienen palabras invariables, o sea, que no cambian. Son palabras fijas, específicas, que lo que ayudan es a complementar o a unir las palabras, las otras categorías, dando coherencia o dando conexión dentro de la oración. Por esa razón, estas palabras que no son variables, lo que hacen es complementar, y al complementar, pues solamente tienen una forma de uso. ¿Cuál es la forma de uso? Pues la original. Tenemos los adverbios, que no los hemos visto, las conjunciones, que no las hemos visto, las preposiciones, que ya las vimos el año pasado, y las interjecciones. Entonces, des en cuenta, muchachos, que nos falta realmente por trabajar 4 categorías. El verbo, que la vamos a ver hoy, y el adverbio, la conjunción y la interjección, que las trabajaremos a lo largo de lo que nos queda de este año escolar, para que podamos ya entender lo que es una oración compuesta. Si nosotros no vemos todo este marco completo, no podremos hablar de oraciones compuestas. Por eso es tan importante
No solo tenerlo en cuenta, sino recordarlo. Y para aquellos que por alguna razón no lo pudieron ver en su momento, puedan utilizar este elemento o este cuadro como referencia y por su cuenta hacer la lectura y complementar los conocimientos. Este cuadrito que les traigo aquí a continuación nos tiene como un recorderis de qué es cada categoría y un ejemplo de cada una. Entonces, como yo ya les dije a ustedes, los determinantes ya los vimos, que son palabras que van acompañadas al nombre, van al ladito del nombre, en este caso librería es nombre, y la palabra que lo acompaña es la. Entonces, son palabras que van al lado del nombre y lo determinan, nos ayudan a identificar si hablamos de uno, si hablamos de varios, si hablamos de un elemento masculino, de un elemento femenino, o si hablamos de qué tan distante está del sujeto, etc. Eso ya lo habíamos visto. Los sustantivos, que son las palabras que dan nombre a las cosas que nos rodean, a las personas, a los animales, a las ideas, y todas nuestras expresiones están llenas de sustantivos. De por sí, que el sustantivo es una de las palabras más importantes, porque es el núcleo de la oración en términos del sujeto. ¿Sí? Es el núcleo del sujeto o del sintagma nominal, que eso también ya lo habíamos visto. El pronombre, que son las palabras que reemplazan el nombre. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que las utilizamos para no repetir el nombre. Entonces, en vez de decir Milena, voy a decir ella. En vez de decir Sandra, voy a decir yo. En vez de decir Octavo, voy a decir ellos. ¿Sí? Para eso se utilizan los pronombres. Tenemos los adjetivos, que son palabras que dan cualidad o que nombran características del sustantivo. Entonces lo que hacen es modificar el sustantivo. Yo puedo decir que Laura es linda, ¿sí? O que Ricardo compró un costoso, bueno, que faltó una S y una O, pero entonces un libro costoso. ¿El libro cómo es? Costoso. No lo complementa. El verbo, que es la que vamos a ver en el ratico ahorita de explicación, que busca hablar de acciones o procesos, ¿cierto? Y que es clave también porque esta viene siendo el núcleo del predicado, en este caso del sintagma verbal de la oración. Entonces el verbo, el adverbio, que es una palabra que lo que hace es complementar al verbo. Si el adjetivo complementa al sustantivo, el adverbio va a complementar al verbo y la veremos también en el lapso de las siguientes guías que vendrán. Tenemos la preposición, que ya las vimos, son palabras fijas que me ayudan a conectar oraciones, especialmente a armar los complementos preposicionales. A, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, sobre, tras. 18 preposiciones que ya las habíamos trabajado. Si las miramos en los ejemplos, pues vamos a identificar aquí ya 3 de esas preposiciones. Las conjunciones, que son palabras que ayudan a unir oraciones, son nexos de adición o de sustitución dentro de las oraciones. Y la interjección, que son palabritas que nos expresan emociones, como las que vemos aquí en los ejemplos. Ya las veremos más adelante. De esto yo sé que hay algunas cosas que ustedes se acuerdan, ¿sí? Y para mí eso es muy importante, porque estos elementos nos van a ayudar a entender un poco el verbo, que es el que vamos a ver a continuación. Por eso, cuando hablamos de verbo, yo utilicé este fondo pensado en los movimientos de cada personaje, ¿sí? Podríamos decir que cada dibujito hace referencia a una acción. ¿Qué es una acción? Una acción es un movimiento, un proceso que ejecuta el ser humano o el sujeto, en este caso de la oración. Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué estoy haciendo ahorita? Ustedes me van a decir explicar. Si yo me pregunto qué están haciendo ustedes allá cuando estén viendo el video, voy a decir que están viendo o van a ver el video. Ahorita, de pronto, ustedes están distraídos porque es fin de semana y están descansando. Otros estarán, ¿qué? Haciendo la guía de trabajo para entregar, tal vez sin entender muy bien el tema. Por eso, este video. ¿Qué es un verbo entonces? Es una palabra, primero, variable. ¿Por qué variable? Porque los verbos tienen dos partes muy importantes. Yo ahorita les hablo de las partes del verbo. En este caso, es una palabra variable que significa acción, proceso, evento o fenómeno natural. ¿Fenómeno? ¿Por qué? Claro, si hablamos de la lluvia, yo voy a decir está lloviendo o va a llover. Entonces,
hablo del verbo, no porque yo lo ejecute o yo conjugue esa acción, sino que sé que está ocurriendo. ¿Ven? Entonces es un fenómeno. Y nosotros vamos a reconocer los verbos porque están escritos con palabras que terminan en ar, o ir. Y cada grupo de palabras me va a determinar un nivel de conjugación. Entonces, los verbos terminados en ar, aquí hay unos ejemplos. Bailar, pensar, dominar, escanear, vibrar. Y podríamos pensar en muchísimos más, son hartísimos los verbos. Están los terminados en comer, correr, descender, tener, esconder. Bueno, hay muchos. Y tenemos en ir, como venir, dormir, escribir, vivir, subir, morir. Y si quieren ustedes hacer una lista, van a encontrar que todos los verbos original, sin conjugar, en su forma primitiva, en su forma inicial, siempre los vamos a escribir terminados en ar, en y en ir. Es decir, que verbos terminados en or no existen. Y verbos terminados en ur tampoco. Bueno, bailar, correr, venir. Son 3 grupos de conjugación. ¿Listo? Eso no lo pueden olvidar. Son muy fáciles de identificar. Es más, cuando el verbo está escrito así, en ar, o ir, podemos decir que el verbo está en su forma original, es decir, que no está conjugado. Ya hablaremos del término conjugar, pero en este caso no está conjugado. Es la forma en la que viene. Después lo vamos a modificar y lo vamos a ajustar. Por eso vamos a hablar de los accidentes gramaticales del verbo. Entonces, ¿qué es un accidente, muchachos? Yo sé que ustedes pensarán en un tropiezo. Nosotros lo vamos a definir como una alteración o cambio. Entonces, los verbos, esas palabritas que vimos que terminan en ar, o ir, para poder expresar elementos comunicativos deben sufrir unos cambios, ¿sí? Esos cambios siempre los vamos a ver al final de la palabra. Por eso, antes de hablarles de cuáles son esos accidentes gramaticales, necesito aclararles este concepto. Todos los verbos tienen en su escritura 2 partes. Una parte que es fija, entonces voy aquí al ejemplo, una parte que es fija, que se va a llamar raíz. ¿Por qué le decimos que es fija? Porque si ustedes ven el ejemplo del verbo besar, todas las partes fijas no cambian. Me refiero, besado, bésame, besamos, besas, besándose, besábamos, besan, etc. Todos van a tener las mismas letras, B, E y S, del verbo besar. Entonces, esa parte fija es la que me ayuda a mí a entender el significado del verbo. ¿Sí? Es el que me ayuda a entender de qué se trata. Y tienen una parte variable que sí cambia, que es la que ustedes acaban de observar ahí en verde. Entonces, besado, bésame, besamos, besas, besándose, besábamos, etc. Yo quisiera hacer una lista larguísima. Cuando veamos ahorita la conjugación se van a dar cuenta que hay muchas formas de decir este verbo, ¿sí? Entonces, todos esos elementos agregados al verbo que está aquí, pues aquí podríamos decir besar, besado, bésame, besamos, besas, besándose, besamos y besan. Todos esos elementos o terminaciones se llaman desinencia y son las partes que se cambian y a las que les vamos a definir unas categorías o unos elementos como el tiempo. Nos va a ayudar a determinar si ese verbo ya se ejecutó o no se ha ejecutado. Nos va a ayudar a entender la persona, es decir, si es el hablante el que lo ejecuta, si es el oyente o si es el referente u otra tercera persona, ¿sí? Nos ayuda a entender quiénes están ejecutando la acción. Entonces vamos a hablar si está en singular o plural, si es uno o varios. Vamos a entender si lo ejecuta una persona femenina o una masculina, etc. Esos ajustes que yo les acabo de escribir ahí y que están en la desinencia o en la parte variable del verbo es lo que vamos a llamar accidentes o cambios. Bueno, entonces para poder entender eso debemos saber que los verbos tienen 2 partes. Una fija,
que no se cambia o no se mueve y una que sí se mueve. Siempre la que cambia es la que está al final. Entonces a eso le vamos a llamar desinencia y en la desinencia vamos a encontrar los componentes que yo les acabo de nombrar. Esos componentes como tiempo, persona, número, son los accidentes del verbo y son los que me permiten conjugarlo. Bueno, conjugarlo es colocarle esos elementos para poderlo utilizar en la oración. Bien, por eso vamos a hablar de cuáles son los accidentes gramaticales del verbo. Ya les nombré algunos, ¿sí? Entonces, el primero, tenemos la persona. Entonces, para poder entender la persona del verbo, debemos mirar quién está ejecutando la acción. Si el hablante, que es la primera persona, en este caso yo soy el hablante porque yo estoy hablando con ustedes, o nosotros, si estuviésemos varios aquí. La segunda persona que recae en el oyente, ¿sí? En este caso el oyente es, si es uno solo, eres tú, o si son varios, son ustedes. En España utilizan la figura del vosotros porque ellos hacen voceo. No lo podemos desconocer porque eso hace parte de las normas gramaticales, pero aquí en Colombia nosotros lo conjugamos con el término ustedes. Por eso están los dos. Conjugamos en vosotros y conjugamos con ustedes. Y tenemos la tercera persona, que es la que toma las funciones del referente. ¿Qué quiere decir? Que no es el hablante ni el oyente, sino que ellos dos conversan de uno que no está presente. A ese le vamos a llamar referente, es la tercera persona y lo vamos a identificar con él, ella o ellos. Esto ya lo habían visto cuando hablamos del sustantivo y cuando hablamos del adjetivo. El verbo también lo tiene. ¿Listo? Segundo accidente es el número. También lo hemos visto porque podemos decir cuántos ejecutan la acción. Si es uno solo o si son varios. Entonces, si ejecuta uno solo la acción, puede ser yo, puede ser tú, él o ella. Si está en plural, vamos a identificar que son varios. O nosotros, o vosotros, ustedes o ellos. Hasta ahí es claro. Y no me voy a demorar mucho en eso. La voz. Cuando hablamos de voz, estamos hablando de una voz activa o una voz pasiva. ¿Qué es la voz? Es cómo se da la acción. Es decir, si es el sujeto quien realiza la acción, ahí le vamos a llamar activo, o si es el sujeto el que recibe la acción. Ustedes me dirán, ¿cuál es la diferencia? Pues si yo cojo este mouse, es una acción activa porque soy yo quien lo está haciendo. Pero si alguien movió el mouse para entregármelo a mí, es una acción pasiva porque no soy yo quien la ejecuta, sino quien recibe la acción. Entonces ahí vamos a hablar del modo pasivo del verbo. El modo del verbo. Cuando hablamos de modo, estamos hablando del cómo se ejecuta la acción. El cómo se ejecuta. Ahí vamos a hablar de tres procesos de cómo se ejecuta. Uno, el indicativo. Es el que más usamos, porque es cuando hablamos de una acción que se da de manera real y de manera objetiva. O sea, sabemos que se hace. En tiempo pasado, en tiempo presente, en tiempo futuro, pero que se hace. Tenemos el modo subjuntivo que nos ayuda a entender a una acción supuesta, entre comillas, o sea, se supone que se ejecuta una acción en duda, no soy segura, o una acción soñada o deseada. Cuando yo sueño o deseo la acción, no quiere decir que se haga, está en duda, pero sí la estoy deseando hacer. Y está el tercer modo, que es el modo imperativo, que es aquel que se encarga de manifestar una orden o un mandato. Entonces, siéntese, levántese, coma, traiga, vaya, etc. Son acciones que se ordenan o que se establecen. Ese es el modo imperativo. ¿Bien? Son tres modos, son muy sencillos y cuando conjugamos los verbos tenemos que mirar que la conjugación se debe hacer en los tres tiempos, en los tres modos. Yo ahorita les muestro el cuadro. Además sé que lo ven en la guía, es un cuadro grande que ahorita se los voy a explicar. Siguiente accidente, el tiempo. Tenemos que tener claro
que el verbo tiene 3 tiempos de ejecución. El verbo cuando se ejecuta en el momento se llama presente. Una acción que ya ocurrió se le llama pasado o pretérito. Ojo, los libros lo llaman pretérito. Ese es el nombre lingüístico. Nosotros le decimos pasado, pero si lo vemos como pretérito ya sabemos que estamos hablando de pasado. Y el futuro, que es una acción predecible que va a ocurrir. No ha pasado y va a ocurrir. ¿Listo? En el caso del tiempo pasado o pretérito y en el futuro, hay unos modos de conjugación de esos tiempos, porque el futuro no es solamente que se hizo y ya, sino que tenemos unas maneras de hablar del pasado. Tenemos 4 tipos de pasado. ¿Sí? Es un pasado simple o compuesto, que ya miraremos eso de simple o compuesto. ¿Sí? Cuando hablamos de tiempo simple es porque solamente conjugamos un verbo. Y cuando hablamos del tiempo compuesto es porque utilizamos un verbo auxiliar. Yo sé que en inglés ustedes hablan de verbos auxiliares, en español también. Y es cuando utilizamos el verbo haber para que nos ayude a conjugar. Entonces, había estudiado, pero ya no, ¿cierto? Entonces, habría hecho, ¿sí? Es un condicional, otro condicional, si hubiera hecho. Entonces, el verbo condicional o el verbo auxiliar en este caso me va a ayudar a entender los tiempos compuestos. Ya lo miraremos ahorita. Lo mismo pasa con el futuro. Hay unos tiempos compuestos que me va a ayudar a entender cómo se conjugan los verbos. Y finalmente tenemos el aspecto como accidente. ¿Qué es el aspecto? Me ayuda a entender si la acción fue realizada en su totalidad. Por eso vamos a hablar del aspecto perfecto o del tiempo perfecto. Ustedes ven aquí en los nombres de los tiempos que dice perfecto y en algunos dice imperfecto. Entonces, cuando hablamos de perfecto es porque la acción se ejecutó completamente. Y cuando hablamos de imperfecto es porque no podemos definir si esa acción se encuentra o no totalmente terminada. ¿Listo? Estos 6 aspectos que estamos viendo juegan todos encajaditos en algo que vamos a llamar conjugación verbal. En la guía, ustedes van a ver con más claridad y con mayor detalle ejemplos de persona, ejemplos de número, ejemplos de voz, de modo, de tiempos y de aspecto. ¿Sí? Eso lo tienen ustedes ahí y por eso deben tomar nota del horizonte conceptual. Por eso es necesario. Muchas veces no leemos la guía y nos vamos directamente a las actividades sin saber de qué se trata. Bien, vamos a hablar de un componente que es supremamente importante en los verbos y es el modo en que los conjugamos. Entonces, para conjugar un verbo debemos tener en cuenta los accidentes que hablamos ahorita, todos los accidentes que nombramos, los que están en el mapa, ¿sí? Cruzados en los siguientes cuadros. ¿Cómo conjugamos los verbos? Primero, debemos establecer el modo. En este caso, los vamos a conjugar en los 3 modos, indicativo, subjuntivo, imperativo. Y los vamos a conjugar en forma simple y en forma compuesta. Entonces, vamos a empezar con el modo indicativo y vamos a utilizar como modelo el verbo cantar. ¿Listo? El verbo cantar. También debo reconocer el número. Entonces, si está en singular, si está en plural. Por eso en el cuadro se nombra la persona, primera, segunda y tercera del singular, y aquí nos dice cuál es la persona, y la primera, segunda o tercera persona del plural, que aquí también nos lo dice. Y luego agregamos los tiempos. En el modo simple quiere decir que solamente usamos el verbo cantar, está solito, como ustedes lo no ven ahí, está solito. En los tiempos compuestos, ustedes lo ven acompañado por el verbo haber. Entonces, para conjugar un tiempo compuesto está el verbo haber al ladito. La forma simple está solo el verbo que queremos conjugar. ¿Cómo se hace la conjugación? Empezamos con el tiempo presente. ¿Qué es el presente? Una acción que se ejecuta en este momento. Entonces, yo canto, tú cantas, él canta, nosotros cantamos, vosotros cantáis, ustedes cantan y ellos allá cantan. ¿Listo? Ese es en el tiempo presente. Eso mismo lo debo hacer con todos los tiempos. Pretérito imperfecto, pretérito pasado, imperfecto de una acción que no se finaliza.
Por eso se dice cantaba. Yo cantaba. Tú cantabas. Él cantaba. Nosotros cantamos. Vosotros cantáis. Ustedes cantan. Ellos cantan. Pretérito perfecto. Una acción pasada que sí se ejecutó completamente. Por eso es perfecto. Acuérdense del aspecto. Perfecto, imperfecto. Entonces, yo canté. Mire que en el imperfecto decía cantaba. ¿Cuál será la diferencia? Cantaba es porque no sé si cantó todo o no cantó. ¿Sí? En cambio, si digo yo canté, estoy dando por hecho que la acción se ejecutó completa. Futuro perfecto. Futuro, una acción que se va a ejecutar perfecta porque se da por hecho que se hace completa. Y el condicional. Un condicional es una forma de expresar cuando a mí me hacen la pregunta o la opción sí. Si yo, si él, si nosotros, en este caso está conjugada, cantaría. Yo cantaría si supiera que va a llover. O tú cantarías si, no sé, se me ocurre, si me traen un helado, ¿cierto? Él cantaría si estuviera con nosotros. Entonces, ojo porque el condicional nos ayuda a ubicar una acción, como su palabra lo dice, condicional. Tiene un beneficio detrás de, un beneficio. Listo. Modo indicativo en formas compuestas. Vamos a ver que está apoyado por el verbo haber. Pretérito perfecto. He cantado, has cantado, ha cantado, hemos cantado, habéis cantado, han cantado. Si ustedes se dan cuenta, en las formas compuestas, el verbo cantar se escribe con terminación ado. Ya les voy a explicar por qué es ado cuando terminemos la conjugación, que es una forma no personal. ¿Por qué no personal? Pues porque la conjugación recae sobre el verbo haber. El verbo haber es el que tiene la conjugación verbal y el verbo cantar solamente se escribe en participio, así se llama, participio. ¿Listo? Entonces vamos a decir, yo he cantado, tú has cantado, él ha cantado, nosotros hemos cantado, vosotros habéis cantado, ustedes han cantado y ellos han cantado. En el pluscuamperfecto, esa palabra es toda tan grandota, es una ejecución en pasado que se hizo en pasado pero que no se piensa volver a hacer. Entonces, había cantado. Hace mucho tiempo cuando era chiquitica, ya no. Habías cantado, había cantado. Pretérito anterior es un pasado remoto. Hube cantado, hubo una vez, ¿sí? Como en los cuentos infantiles. Entonces, hube cantado, hubiste cantado, hubo cantado, hubimos cantado. Entonces, ojo la expresión. Mire que donde recae el verbo es en el verbo haber. Ese es el verbo auxiliar que se utiliza. La palabra cantado es exactamente igual en todos los tiempos compuestos, ojo, compuestos, que llevan el verbo haber. Va el verbo haber y va el otro verbo. En el futuro perfecto tenemos habré, habrás, habrá. Habré cantado, habrás cantado, habrá cantado. Y en el condicional, entonces, habría cantado, acuérdense de cantaría sí, entonces aquí es, habría cantado sí. Me hubieran pagado. Habrías cantado si, entonces piensen en la oración, si habría cantado si estuviera alguien especial, etcétera. ¿Listo? Entonces, ojo porque los tiempos compuestos van a tener el apoyo del verbo haber en todos. Estos son los del modo indicativo. Vamos a trabajar el modo subjuntivo. Acuérdense que el modo subjuntivo es el modo que expresa duda, supuesto o deseo. Entonces, yo les coloqué aquí la clave de la palabra ojalá entre comillas, no para que la utilicen, sino para que la piensen. Entonces, en presente, una acción que se ejecute actualmente. Ojalá yo, en este momento, ojalá yo cante. Chévere. Ojalá tú cantes, ojalá él cante, ojalá nosotros cantemos, vosotros cantéis, ustedes, ojalá ustedes canten, ojalá ellos canten. Es una acción presente. Pretérito imperfecto, pasado no terminado. Entonces, ojalá yo cantara, pasado.
Ojalá yo cantase. Entonces, mire, cantara o cantase. En este caso se escriben los dos. En todos. Cantara, cantase, cantaras, cantase. Cantáramos, cantásemos. Cantarais, cantaseis, cantaran y cantasen. Futuro, acción próxima. Perfecto porque se supone que se hace. Ojalá yo cantare. Mire la diferencia. En el pretérito es cantara, en el futuro es cantare. Solo cambia una letra. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando ejecutemos estos cuadros y repetir la conjugación. Ojalá yo cantare, ojalá tú cantares, ojalá él cantare, ojalá nosotros cantaremos, ojalá ustedes cantaren, ojalá ellos cantaren. ¿Listo? Modo subjuntivo. Acción soñada o deseada de formas compuestas. ¿Sí? Entonces aquí vamos a tener el apoyo del verbo haber. Entonces, ojalá haya cantado, ojalá hayas cantado, ojalá haya cantado, ojalá hayáis cantado, hayan cantado. Entonces, tiene el respaldo del verbo haber. En los mismos tiempos, pretérito, pluscuamperfecto y futuro. Ojo, porque este es el modo subjuntivo, es un modo supuesto de duda o deseo. Esa es la diferencia. Se hacen los cuadros que están aquí. ¿Sí? Eso quiere decir, me voy a devolver un momentico, que en la conjugación del modo indicativo vamos a conjugar en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, en 10 tiempos. Ojo, son 10 tiempos del modo indicativo. Del modo subjuntivo son 3 y 3 son 6, o sea que nos dan 16. 10 del modo indicativo, 6 del modo subjuntivo. Y el modo imperativo, que acuérdense que es el que manifiesta orden o mandato, ¿sí? Solamente se debe conjugar en el presente, no más. ¿Por qué? Porque una orden se da en el presente, no se da en el futuro. Por eso la costumbre de las mamitas siempre cuando manifestamos una orden es para allá, es inmediata, ¿sí? Qué molesto que cuando uno asigna una orden le digan ya voy o espere, porque es que las acciones imperativas o en el modo imperativo que hablan de orden o mandato se hacen ya, en el presente, por eso se conjuga en el presente. Y ojo, porque no se conjuga el yo, no se conjuga el yo. ¿Por qué? Porque yo no me puedo dar una orden a mí misma. Coma. ¿Cómo le digo? ¿Cómo? O coma, o más bien que alguien venga y me diga, oiga, coma. ¿Ve? Entonces yo no me puedo dar una orden a mí misma, por tal razón no se puede conjugar en el primera persona del singular, del yo, pero en las otras sí, segunda y tercera, coma, cante, en este caso tú, canta, yo te quiero escuchar, o a él, cante, ¿sí? O nosotros, oiga, cantemos, entonces ahí sí ya estoy incluida, pero en el plural, no en el singular. Ustedes canten y ellos canten. Significa que en total un verbo se puede conjugar en 17 tiempos, 10 del indicativo, 6 del subjuntivo y 1 del imperativo. Este ejercicio ustedes lo van a tener que hacer en la guía, en el taller central con 3 verbos, o sea que lo van a tener que hacer completico, así como está en el ejemplo. Por eso el video es muy importante, para que ustedes entiendan la diferencia. Además, este video es clave para eso. Y en la guía, ustedes también van a encontrar esta misma conjugación muy bien escrita allí para que pues observen y despacio desglosen cada uno de estos términos. Bien, ya como para cerrar lo que es el verbo, vamos a hablar de unas formas que no son personales. ¿Qué quiere decir que no son personales? Pues uno, que no están conjugadas, o sea, no son conjugadas, ¿sí? No tienen persona, no tienen aspecto, o sea, no tienen accidentes gramaticales. Como no les ponemos accidentes gramaticales, las utilizamos como complemento de la oración. ¿Eso qué quiere decir? Que en las oraciones donde hayan formas no personales del verbo, vamos a encontrar otro verbo conjugado. Ya lo vamos a ver con los ejemplos. Entonces, ¿cuáles son las formas no personales del verbo? Tenemos 3. El infinitivo, el gerundio y el participio. El infinitivo, se los expliqué al principio. Entonces, el infinitivo es la forma original del verbo y viene con los términos en ar, er o ir.
Es la forma original. Y la usamos en la oración así, claro. Cuando la usamos así, sabemos que no tiene persona, ni número, ni modo. ¿Por qué? Porque tienen un verbo en la oración que eso sí está conjugado. Ejemplo, el decir la verdad. Entonces, el decir, ese es el verbo en infinitivo. Pero el verbo costó, ese sí está conjugado. Y en pasado, le costó. Ya no le cuesta, le costó. Estar contigo, estar es infinitivo. Me reconforta, ese es un verbo conjugado. Miremos la diferencia. Tengo la impresión, este es conjugado. Estar, ese es infinitivo porque termina en ar. No quiero, querer está conjugado. Salir es un verbo en infinitivo. No es capaz, ese es el verbo conjugado. Hacer es el que se encuentra en infinitivo. Entonces, el infinitivo no tiene persona, ni número, ni modo. Y lo reconocemos porque está escrito en ar, o ir. Y la función en la oración es un complemento. ¿Listo? Ya después les diré qué tipo de complemento. En este caso es un complemento. El gerundio, segunda forma no personal, son aquellos que los vamos a conocer porque su terminación es en ando, endo o yendo. Y lo mismo, como no está conjugado, pues no se le puede decir que es un verbo, porque no está conjugado, sino que cumple otra función dentro de la oración. Ejemplos, salió, ese verbo sí está conjugado, pero el que está al ladito no, caminando. Ahí me está diciendo que, ¿cómo salió? Aún siendo cierto, siendo es el gerundio, no puedo creerlo. El verbo que se conjuga es el verbo poder. Los niños están, ese lo estamos conjugando. ¿Qué están haciendo? Están comiendo. Mire que la terminación es en endo. Todo saldrá. Este se está conjugado, pero ahí me está diciendo que teniendo precaución. O sea, me ayuda a complementar el verbo que se conjuga. Te vi, ese está conjugado. Saltando es un gerundio, así se llama, gerundio, porque está terminado en ando, endo o yendo. Y la tercera forma no personal es el participio que está utilizado en los cuadros anteriores porque termina en ado o en ido. ¿Listo? Si el verbo está en femenino, pues el participio también va a estar en femenino. Ya se van a dar cuenta por qué. Entonces, nos muestra la acción cuando se termina. Se utiliza al conjugar la forma compuesta, que fue lo que ya vimos ahorita, y tiene varias funciones dentro de la oración diferentes a las de verbo. Entonces, ejemplo, el hombre vestido, en ido, es. Este sí es el verbo conjugado. Aquí, vestido es una forma no personal del verbo en participio. ¿Por qué? Porque termina en ado o ido. La barca estaba anclada. Mire que este es uno de los verbos que conjugamos ahorita en el cuadro. Estaba. Es una acción no terminada. Anclada, terminada en ado o ido, está en participio. Te observé. Ese es el verbo conjugado. Pero ¿cómo te observé? Sentado, ado o ido. Ya había terminado, ado o ido. Terminada, ada, todos se marcharon, verbo conjugado. Entonces, si ustedes se dan cuenta, cuando el verbo se conjuga, se le llama verbo, porque tiene conjugación, tiene persona, tiene número, tiene todos los accidentes que vimos. Pero cuando lo utilizamos en infinitivo, en gerundio o en participio, lo que hacemos es quitarle las propiedades de verbo y le vamos a dar otra función dentro de la oración. Y los conocemos por sus terminaciones. Terminan en ar, o ir, terminan en ando, endo, yendo, o terminan en ado, ada, ido o ida. ¿Listo? Yo sé que esto en una sola explicación de pronto queda muy denso, pero la idea es que con la práctica lo vayamos fortaleciendo. Entonces, este video tiene ese enfoque para que ustedes lo vean las veces que lo necesiten, para que les quede claro cada aspecto. Muchachos, recomendaciones finales para cerrar el video. Primero, a través de Classroom, que vamos a trabajar este tercer y cuarto periodo, ustedes deben subir el taller preliminar y el taller central. Son dos actividades diferentes. El taller preliminar tiene la primera parte y el horizonte conceptual, los dos en uno solito. Y el taller central, ese es el taller ya de aplicación de toda la teoría. ¿Listo?
Cada entrega en el Classroom está por aparte. Entonces, hay una que se llama actividad preliminar, ahí subimos el taller. Y en taller central, subimos el taller central. Si de pronto usted no entiende o no sabe cómo se sube en Classroom, hay muchos tutoriales por YouTube, muchísimos, que le dicen paso a paso cómo lo hace. Además, que Classroom va a ser la plataforma para todos los docentes de todas las materias. Entonces, vamos a tener que aprenderla a manejar. Por esa razón, solo se recibe en Classroom. Segundo, tenemos que estudiar para la evaluación del tema. Necesariamente esta guía hay que repasarla, hay que estudiarla, hay que ponerla en práctica. Tercero, los aprendizajes que tengamos de esta guía nos van a servir para hablar adverbio, para hablar de conjunción, para hablar de interjección, que son las categorías que nos faltan, y luego poder hablar de oración compuesta. Si nosotros no llegamos ahí, no vamos a poder evolucionar. Significa que no se nos puede olvidar el contenido de esta guía. No es solo por una nota, sino porque lo necesitamos más adelante. La tarea que yo les voy a dejar, terminado el video, es que ustedes me escriban al WhatsApp interno, ¿sí? El grupo no, porque el grupo solamente va a estar habilitado para comunicaciones. Ustedes me van a escribir al WhatsApp interno al nuevo número, ¿sí? No a mi número personal, sino al nuevo número. Y en ese comentario ustedes me van a contar cómo les pareció este video, ¿sí? Si les gustó, si les permitió tener más claro los temas, si les ayudó a la explicación y si les ayudó a la resolución del taller. Bueno, con un buen argumento, algo muy bien escrito. Esa nota, ese comentario va a tener una nota apreciativa dentro de este periodo académico. Significa que lo deben hacer. Vamos a estar atentos a nuevas explicaciones sobre siguientes guías de trabajo. Yo voy a tratar de hacer videos explicativos de las siguientes guías. ¿Por qué? Porque sé que son supremamente importantes y pues no puedo estar en presencia de ustedes. Significa que me toca apoyar mis explicaciones a través de estos videos. Otra recomendación supremamente importante: no dejen de desarrollar el plan lector. En este momento ustedes están leyendo Memorias de mis putas tristes de Gabriel García Márquez, y aunque ese libro directamente no tiene relación con el área, sí desarrolla habilidades lectoescritoras. Recuerden que el que lee mejor, habla mejor y escribe mejor. Entonces hay que leer, además porque el campo lector da una valoración al área de español. Es decir, que si ustedes hacen el ejercicio lector, eso les va a subir la valoración, pero si no lo hacen, les va a bajar, porque la profe Mercedes, ella me envía a mí todos los registros del nivel lector que ustedes vienen trabajando con ella. Y finalmente, y esta es la más importante, y es que todo lo que hagamos, lo hagamos con amor, muchachos. Hagámoslo con disposición, con ganas. ¿Por qué? Porque ahorita que el profesor no está enfrente de ustedes, no los va a poder, como hacíamos en el colegio presencial, donde tocaba el policía ahí encima, sino que en este momento partimos de algo que se llama autonomía. ¿Quién es el que quiere aprender? Ustedes. Y cuando uno aprende y hace las cosas con amor y con compromiso, los aprendizajes son mucho más fáciles, llegan más al alma y a la mente y los vamos a poder entender. Muchísimas gracias, muchachos. Cualquier duda, cualquier inquietud, ustedes saben que están los medios activos para eso. Con mucho gusto yo los puedo escuchar. Les agradezco muchísimo. Espero de verdad que este video les sirva bastante para el desarrollo del taller central y para tener un acercamiento con ustedes. Sé que es difícil y sé que va a depender de lo que ustedes vean del video, pero yo les agradezco la atención prestada y estaré dispuesta a nuevos videos y a nuevas explicaciones que nos permitan fortalecer este proceso. Muchas gracias, chicos, que tengan de verdad una buena tarde.